estamos aquí para elaborar hoy otra pieza, continuando con el ciclo de la pieza del mes, ¿vale? Porque la SCAL pues, cumple 20 años y con motivo de este homenaje, pues cada mes tendremos una pieza de un ceramista pues de reconocido prestigio. Sí. Aquí tenemos a Cristóbal Chamorit, es un ceramista de Alcora y lleva más de, desde los años 80 en una gran investigación experimental en cerámica. Él se considera más de escultura cerámica, que le gusta que las piezas sean únicas, que sean irrepetibles, ¿vale? También consideramos que es muy interesante destacar de sus piezas las multicapas con diferentes cocciones. Entonces, pues os presento ya a Cristóbal, lo tenemos aquí, encantada de que esté aquí con nosotros y nos transmita sus conocimientos. Y la obra, pues la tenemos aquí, se llama Osos, es desde el 2025 y nos va a explicar un poquito más. Bienvenido. Bien, gracias. La representación que aquí tenéis son dos perros, parecen dos perros, pero en esencia de lo que se trata es de contar una historia con estos elementos, ¿vale? Es lo que diríamos en escultura una escultura narrativa. La escultura narrativa lo que intenta es contar una historia con un fotograma. El fotograma está ahí, los elementos están ahí y ahora hay que ir descubriendo qué nos dicen esos elementos. En principio aquí tenemos una cabeza humana tipo Buda, meditando sobre un cuerpo de un Rottweiler, ¿vale? Y luego tenemos un perro como si fuera de agua, simpático, con la lengua y tal. La escena parece que sea una escena inocente y que tengamos aquí simplemente pues un encuentro sin más. En esencia, si buscamos un poco más qué va a significar esta puesta en escena, podríamos ver que realmente el hombre se ha transformado en un Rottweiler. Es decir, ahí ya hay un mensaje. Ahí hay un mensaje. Es decir, que va a decir un poco cómo están los valores actuales. Es decir, que detrás de la careta de somos humanos, en realidad lo que existe es la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del Rottweiler. Los animales siguen siendo naturales, porque el perro sigue siendo un animal que delante del humano busca esa vinculación y busca agradar. Pero el humano solo tiene esa careta, pero detrás lo que hay es la ley de la selva. Es un poco la representación de lo que está pasando hoy en día. Entonces, la elección de estos elementos es para, con unos elementos escultóricos, contar una historia. Normalmente, dentro de la cerámica, la escultura cerámica figurativa representa muy poca proporción. La mayoría son pues, piezas que tienen un valor decorativo, que tienen un valor a nivel estético, que nos pueden más o menos agradar, pero que entren dentro de la escultura hay pocas. Y por lo tanto la idea era esa, es decir, traer aquí ese porcentaje tan pequeño que representa la escultura cerámica y que tiene un componente narrativo. Nos guste más o nos guste menos, la importancia que para mí tiene la cerámica como material, aparte de modelar, lo que la hace diferente es la piel. Y si yo estas piezas las hubiera hecho blancas, ¿qué más daría que fueran de otro material? No habría diferencias. Pero el juego de la piel que tiene el esmalte no se consigue con ninguna otra cosa. Entonces, a veces la industria cerámica se empeña en coger la cerámica y que imite la madera, que imite el mármol, que imite las piedras naturales, que imite. La cerámica tiene que tener personalidad, no tiene por qué imitar. Y ese es un ejemplo. Es decir, eso no se puede conseguir con ningún otro material, ni con pintura. ¿Por qué?
porque tiene muchas capas y las capas, la pintura simplemente se colocan, pero el esmalte reacciona y por lo tanto la textura y lo que tú vas a tener en una pieza cerámica tiene que diferenciarse. Si no se diferencia, da igual que sea cerámica que sea pintura plástica. Y esas es un poco las dos cosas que yo quería resaltar. Lo de la escultura cerámica, que tiene un componente narrativo, y lo de la técnica. Y ya está. Y si queréis preguntar algo, pues me preguntáis.